iniciamos el cuarto periodo. Para ello, se tiene planificada durante esta semana la guía número 1 para taller de desarrollo de pensamiento científico. Continuamos trabajando con recurso hídrico. En este caso, el tema es uso responsable del agua potable. La competencia que vamos a desarrollar es aplica correctamente la etapa de análisis de resultados del método científico para analizar la factura de servicio de acueducto del lugar de su residencia. Como primera actividad introductoria, se presenta una serie de información de texto y de imágenes en donde ustedes deben leer con atención y responder las preguntas que aparecen al final de la actividad. Entre ellos está el texto ¿por qué se celebra el Día Mundial del Agua? La historia del Día Mundial del Agua. ¿Cómo está el agua en Colombia? ¿De dónde viene el agua que toman los habitantes de Bogotá? ¿En qué se va tanta agua si para nuestro consumo solo necesitamos de 2 a 3 litros diarios? ¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? Finalmente encontrarán las preguntas. Esas preguntas son ¿por qué se celebra el Día Mundial del Agua? ¿Qué porcentaje de la población colombiana utiliza un servicio de agua potable gestionada de forma segura? ¿Qué porcentaje de las aguas residuales domiciliares en Colombia se tratan de forma segura? Y finalmente, ¿de dónde proviene el agua que consumimos en Bogotá? Luego haremos una actividad número 2, que es una actividad práctica. Para ello, deben conseguir una copia de un recibo de agua del año 2021, pegarlo en el cuaderno de pensamiento científico y comenzar a desarrollar la siguiente tabla. En esta tabla aparece la siguiente información. Deben colocar la información de los últimos 4 consumos. En la parte de últimos consumos vamos a colocar los meses del año en la que se encuentra el recibo, el consumo en metros cúbicos de cada uno de estos datos y finalmente el valor. A continuación les voy a presentar un ejemplo. Bueno, acá tenemos un recibo como ejemplo para visualizar la información que debemos colocar en la tabla. Entonces los últimos 4 consumos, acá nos aparece la tablita. Dentro de esa tablita dice que el último consumo fue 12, pero las 3 tomas anteriores están reflejados los valores en metros cúbicos, 15, 10 y 11. Entonces vamos a colocar esto en la tabla. Entonces, los últimos consumos, el primero sería de diciembre a febrero. El siguiente sería de febrero a marzo. El siguiente sería abril a mayo. Y la última aparece en el recibo como último consumo. Entonces, para el primero tenemos que aparece un consumo en metros cúbicos de 11 metros cúbicos, en el siguiente de 10 metros cúbicos, el siguiente de 15 y finalmente de 12. Cuando nos devolvemos a mirar cuánto vale cada metro cúbico, entonces vamos a encontrar el valor unitario de ese metro cúbico. Nos vamos a fijar acá en el valor de consumo residencial básico, donde dice que el último consumo fue 12. Y por lo tanto el valor unitario es de 2.698. Vamos a tomar ese valor como el valor del metro cúbico.
2.698. ¿Listo? Entonces nos devolvemos nuevamente a la tabla. Y con el valor de 2.698 vamos a multiplicarlo por 11, que nos da 29.678. En el siguiente sería 26.980. En el siguiente serían 40.470. Y finalmente el valor sería 32.380. Bueno, entonces cuando ya tenemos ya esta tablita, vamos a hacer la gráfica que nos solicitan en la guía. Esa tablita nos sirve la misma que aparece en el recibo, porque están estimulados y estipulados como tal los 4 últimos consumos. Entonces, en la parte de abajo, en el eje X, van a estar los meses. Y en la parte de arriba del eje Y, vamos a tener el consumo. Y vamos a mirar cuál, en este caso, el que tiene mayor consumo fue en el mes de abril-mayo. Entonces nos vamos a volver rápidamente a la guía. Entonces ya se elabora la gráfica, ya observamos la gráfica y concluimos que cuál fue el de mayor consumo de agua en su hogar. Luego, ¿cuántas personas viven en su hogar? En este caso hay 3 personas que viven en ese hogar. Entonces tomamos el último consumo de la tabla y lo vamos a dividir entre las personas que viven ahí. Entonces, en la tabla aparecía 32.380 el valor, y el consumo en metros cúbicos era 12. Entonces vamos a coger esos 12 y lo vamos a dividir entre las 3 personas, obteniendo que cada una de ellas consume 4 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta nos dice que sabiendo que el metro cúbico equivale a 1000 litros, es decir, que un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿cuántos litros de agua se gastaron en promedio en los 2 últimos meses en su hogar? Entonces vamos a colocar, son 12 metros cúbicos, lo vamos a multiplicar y vamos a hacer una regla de 3. Abajo aparece un metro cúbico que equivale a 1000 litros. El metro cúbico se cancela y 12 por 1000 da 12.000 litros. En ese hogar se consumen 12.000 litros en esos 2 últimos meses. Ahora dice, si el valor del consumo de agua de su hogar lo tuviera que pagar cada persona que vive en él, según el consumo promedio, ¿cuánto le tocaría pagar a usted en los 2 últimos meses
escriba el procedimiento. Nos vamos a volver rápidamente donde está el recibo. Y dice que el promedio en este caso sería 12. A cada uno le tocaría 4 metros cúbicos. De esos 4 metros cúbicos, nos tocaría mirar cuánto le toca pagar a cada persona. Entonces, colocamos 4 y lo multiplicamos por lo que vale el metro cúbico, 2.698. Entonces a cada uno le correspondería, es de 10.792 pesos. Eso es lo que le correspondería a cada uno pagar por su consumo de agua. Esta es la idea que deben hacer cada uno de ustedes con la copia de sus recibos. Entonces la idea es que vayan haciendo esos cálculos para ver cuál es el consumo en su hogar y cuál es el consumo individual. Finalmente, se hace una actividad 3 de reflexión en donde ustedes presentan estos resultados obtenidos a sus familias para que reflexionen en conjunto. Van a redactar la conclusión a partir de la pregunta: ¿cómo está el consumo de agua en su hogar? Establece 5 compromisos para disminuir el promedio de consumo de agua potable. Y finalmente, como también estamos ya regresando a la presencialidad, van a elaborar un cartel ilustrando los pasos para el consumo responsable de agua en el colegio. Terminada la actividad, diligencian la autoevaluación, toman los pantallazos de su trabajo y lo envían al correo electrónico. Espero que la información dada y la explicación les haya ayudado para resolver las dudas y puedan hacer fácilmente las actividades de la guía. Que tengan una feliz semana.